Liquea el roster de Leviatán, primeros avances de lo que podría ser Crew, acusación de un cheater en Tier 2, Leo anuncia su retirada definitiva, estreno de la canción del Mundial, nuevo HUD en la Champions y muchas más noticias aquí, como todos los lunes, en Café con Hitbox. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés. Muy buenas señores, bienvenidos otro lunes más aquí con Café con Hitbox. De nuevo, como todos los lunes, agradeceros a todos por todos los comentarios que ponéis. Sigo insistiendo, os sigo leyendo a todos, prácticamente sin excepción. Y nada, he intentado mejorar un poco el feedback que me disteis del anterior café. He vuelto a ampliar un poco la perspectiva de la cámara para que se vea todo más el entorno y tal. Seguiré intentando mejorar el encuadre, todas las ideas son bienvenidas. También sé que hay mucha gente que me dice lo del Spotify, pero la verdad es que a día de hoy no va a ser posible, porque esto ya lleva muchísimo trabajo, tener que prepararlo todo el domingo para que esté el domingo noche o el lunes por la mañana. Hay gente que me está diciendo que lo tire otro día de la semana, pero yo creo que no tiene con mucho sentido, porque al final es como una especie de noticiario de todo lo que pasa la semana pasada y que se comente el lunes, creo que es bueno, y luego quien quiera pues ver otro en otro momento, genial, pero bueno, seguimos improvisando, sigo escuchando un poco también todos los feedback que me dais y de nuevo agradezco de corazón todo el cariño que me dais y que me hagáis compañía pues todas las semanas con este espacio así para la gente que es más cafetera y que le gusta mucho el Valorant y otras cosas, porque también escuché un feedback de que igual estaría bien pues ir añadiendo cosas así como ir a otros ámbitos, ¿no? Empezar a tocar también pues otros shooters o noticias de actualidad y tal. El problema de tocar noticias de actualidad es que me da un poco de cosa, porque al final cuando tocas el espectro político, creo que hay gente que se puede resentir mucho, ¿sabes? Es decir, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar ideas de todas las corrientes y muchas veces digo que hay unas que me gustan mucho, otras que me gustan menos, tal, pero creo que la gente no es muy de este estilo y le gusta siempre como escuchar ideas que sean solo muy afines a él, y por eso el tema de siempre de todo lo que es más como político, más con lo que está pasando ahora mismo con las últimas noticias, que si lo de Irina y lo de Kirk y demás, creo que desviar para allá el podcast creo que puede ser un error, así que me voy a mantener solo en Valorant, a lo mejor shooter y alguna recomendación a lo mejor de libros y algunas pinceladas así de temas psicológicos o tal, pues me parecería interesante. Pero ya el tema de noticias más políticas lo veo complicado, ¿vale? Lo veo complicado. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la semana, porque esta semana la verdad es que se las trae porque hay bastantes noticias, creo que va a gustar. Y también, por cierto, estamos aprendiendo del feedback que nos dijisteis, que me lío, de hacerlo como un poco más variado, ¿vale? Yo a lo mejor intentar ir un poco más rápido en las noticias y también que haya como más imágenes por pantalla, más visual, más dopamínico, como digo yo, que creo que va a ayudar a que guste más, ¿no? El café. Pero vamos, que insisto, me gusta mucho que me deis consejos por los comentarios, porque verdad, y opiniones también, todo. Porque las escucho, ¿vale? En verdad no lo digo porque sí, lo digo porque realmente lo hago. Vale, pues vamos con las noticias al leak del roster de Leviatán. Y es que hace unos días se ha liqueado lo que podría ser el roster, o lo que parece ser que va a ser el roster del nuevo Leviatán, que es como una especie de vuelta a los orígenes, ya me entenderéis. Y el roster básicamente estaría formado por Kin y Sato, que bueno, ya os dije que se quedarían, y luego estaría Spike Thin, jugador brasileño que estaba en 2G, y luego sería Neon Val y Blauthing, que son jugadores de la Academia Leviatán, ¿no? Entonces esto está muy bien, este roster está muy bien en tanto que, primero, que yo creo que son jóvenes talentos y es como una apuesta por los jóvenes talentos, pero también al mismo tiempo es como una vuelta a los orígenes de lo que fue Leviatán, apostar un poco por lo que sería Chile, Argentina, Brasil, aunque lo de Brasil es raro porque a veces es como, sí es LATAM, pero otras veces como que sucede que no, ¿no? Pero vamos, que yo entiendo que se considera de LATAM. En cuanto al roster, la verdad es que a mí me gusta mucho, quizá la mejor y la más buena noticia es que dicen que el coach va a ser Onur. A mí Onur siempre me ha parecido, o el pelao, ¿no? Para los que le conocemos desde tanto tiempo, me parece que ha sido siempre un coach magnífico, que por X o por Y como que se apartó un poco del Tier 1, pero que es un coach al final que a dos equipos distintos de LATAM, como es Crew y Leviatán, les ha llevado una Champions de manera distinta. Entonces, bueno, al final creo que los hechos hablan por sí solos. Luego en la academia ha hecho también un trabajo espectacular. Entonces,
insisto, creo que es una de la mejor opción que se podía hacer y me alegro porque creo que Leviatán vuelve un poco a entender cuál es el punto de toda la afición que le ha llevado hasta ahí y parece un poco retornar a esos orígenes de los que parece ser que había renegado, ¿no? Es una cosa como muy rara, pero bueno, yo me alegro, creo que están haciendo las cosas bien. Ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis al respecto. Por otro lado, sobre de Crew, yo sobre Crew he escuchado muchos rumores, hay uno que no sé cuánto de cierto será, pero bueno, dicen que Sadak estaría en posibles negociaciones con Crew. La verdad, encajaría con el punto que oímos del director deportivo que dijo que necesitaban como una figura de líder tanto fuera como dentro del juego y creo que Sadak encaja perfectamente con este perfil. La gran pregunta es lo de Sadak y Keznit, ¿no? Porque yo he escuchado como que hay gente que dice que a lo mejor se pueden llevar mal, otros que dicen que no, que se llevan muy bien, etcétera. Y eso era una de las posibles dudas que tenía. Tampoco se hace cierta si esto es real o si es un leak o al final ha acabado en nada. No lo sé, porque ya os digo que he escuchado muchas cosas, pero prefiero como no comentarlas porque no sé cuánto de ellas son ciertas. Pero la que más he oído es de esta. Ponedme algo en los comentarios si sabéis algo al respecto. Y nada, tiene pinta de que van a hacer una reestructuración bastante fuerte en Crew. Y mi opinión personal sobre Sadak, yo la verdad creo que es un buen punto. En los últimos tiempos creo que en Firepower ha estado mucho mejor que desde hace años y creo que ha demostrado que a nivel de talento, de gestión de equipos y de macroestrategia domina como casi nadie en la escena, ¿no? Entonces me parecería bien, me parecería bastante bien ese fichaje. Creo que también sería una incorporación bastante fuerte a Crew y estoy de acuerdo con lo que se dijo el director deportivo, que quizá es una de las presencias que necesitaría Crew, ¿no? Una persona con liderazgo, con capacidad de gestionar un equipo desde dentro y desde fuera, ¿no? Pero bueno, ponedme vosotros qué pensáis y a ver qué pasa en las siguientes semanas porque creo que van a ser muy decisivas. Luego se está hablando bastante de un caso de un jugador de Ulf eSports que estaba jugando contra Mandatory, ¿vale? En el Tier 2, creo que es por el ascenso. Y bueno, salieron bastantes jugadas de este jugador que yo pues pongo aquí dos en pantalla, que después de ganar a Mandatory pues hubo como mucha gente que insinuó que podía estar cargado, que eran como unas cosas muy raras, lo veréis en las imágenes, pero bueno, básicamente como que traquea a través de los smokes, a través de las paredes. Ahí en Ascent hace como un movimiento raro al tío de medio que le dispara y le traquea perfecto a través de una pared, pese a que no está en ese punto. La gente empezó como a sospechar mucho y a hablar mucho, pero bueno, yo personalmente creo que esto no es nada, es decir, al final son jugadores con mucho talento y si tú ves con Prisma, los X-Ray a veces causan como, bueno, pues un poco de alarmismo, que esto tampoco quiere decir que no lleve nada, pero me digo, a mí no es algo que me parezca como, uy, hay que ya sospechar. Evidentemente, si esto se repitiera constantemente en cada partido que juega, pues entiendo que puedan saltar las alarmas, ¿no? Pero bueno, yo en principio no tengo por qué preocuparme. Ha habido mucha gente que, insisto, se ha alarmado bastante y hay otros que han intentado calmar un poco las aguas. Yo soy más de este grupo, no me parece nada preocupante. Pero bueno, ponedme vosotros vuestras impresiones al respecto. Vamos a hablar también un poquito de Demon One. Ya sabéis que, bueno, hoy cuando esté haciendo este vídeo aún no ha jugado, pero va a jugar en 2 horas. Por cierto, voy a cubrir todos los partidos de la Champions por si lo queréis ver conmigo. Pero bueno, ahora en un rato voy a poder ver a Demon One en DRG, ¿vale? Creo que es un estreno bastante bueno. Y bueno, sobre Demon One ha hecho unas declaraciones que decía algo así que como para ser el mejor tienes que sacrificarlo todo y no mirar atrás, ¿no? Haciendo como un alarde de sacrificio de todo lo que ha hecho en su carrera, ¿no? Yo entiendo que muy relacionado con lo que le pasó el primer año que ganó la Champions, lo de su pareja, los cambios de equipo. A lo mejor también tiene algo que ver con el vídeo este que os pongo, que bueno, se ha hecho también bastante viral, y es que la gente de RG, para vender su skin, le ha hecho hacer un bailecito ahí un tanto raro. Dicen que lo tenía como estipulado en el contrato, que si no hacía ese baile pues no podía entrar a jugar, entonces pues lo tuvo que hacer. Pero bueno, es broma, evidentemente, pero bueno, no sé cuánto de obligado estaba a hacer esto, ¿no? Es lo típico de, pero ¿debo hacerlo? Y todos mirando en plan, bueno, deberías. La verdad es que no sé si no por qué se iba a ofrecer hacerlo, pero bueno, sacrificios que hay que hacer a veces para conseguir lo que uno quiere. Y luego, otras declaraciones que también me han parecido curiosas para traer aquí son las declaraciones de Aspas previo al partido que creo que juega mañana, que dice, creo en términos generales que llegamos de forma similar a Toronto. Lo cual ahí a mí, no sé, se me saltan un poco las alarmas. Dice, los equipos nos ven como los menos favorecidos y llegamos con más experiencia. Todo el equipo ha jugado en un campeonato internacional. Logramos hacer una bootcamp de entrenamiento previo, lo cual nos ha ayudado mucho. Tuvimos un buen entrenamiento, llegamos a esta Champions League con un equipo mucho más experimentado. Yo entiendo que ahora Aspas, igual que dijo que no estaba en su mejor momento anteriormente, entiendo como que está encontrando sensaciones el equipo y cree
que van a hacer mejor resultado. Bueno, ya lo veremos y os comentaré, pero la verdad es que las anteriores sensaciones como que no eran muy buenas, ¿no? Con Made in Brasil, toda la gente pues pensaba un poco que se habían clasificado un poco de chiripa, ¿no? O eso decían. Yo no lo creo así, pero bueno, cada uno allá con su opinión, ¿no? Y luego, por otro lado, una noticia que está sacudiendo bastante a la comunidad es que Leo ha anunciado su retiro definitivo del juego. Bueno, para a lo mejor los que no sois de hace mucho de Valorant o lleváis mucho tiempo siguiendo la escena, Leo es un jugador de Fnatic que es, la verdad, bueno, para mí es el jugador, el GOAT por excelencia del Valorant. De hecho, a nivel fáctico, a nivel objetivo, a nivel métricas, es el jugador que mejor métricas tiene en el circuito VCT, ¿vale? De hecho, tengo un vídeo que os dejaré por aquí o por aquí, ahí saldrá, porque estamos intentando probar esto como para las imágenes y tal. Pero bueno, tenéis un vídeo en el canal donde hago un reportaje donde explico que realmente él es el que mejor stats tiene de todo el circuito, ¿vale? Y bueno, esto mucha gente lo sabe, ha sido como muy aspiracional lo de Leo. Leo, por si no lo sabéis, tuvo que dejar de competir porque se encontraba enfermo. No se ha aclarado mucho exactamente de qué, pero dicen que es porque es como un COVID con letargo, o sea, es decir, como que siguen dándole recaídas de COVID y como que no se ha conseguido nunca recuperar del COVID y siempre se encuentra mal cuando está en el PC. Ha habido muchas leaks de que estaba haciendo tryouts con equipos y tal, pero debe ser que sus sensaciones como que no son tan buenas y ha preferido dejarlo. Lo que más me ha gustado a mí es cómo ha hablado la gente de él. Han hecho un vídeo homenaje muy bonito a la gente de Fnatic acerca de él, pero también ha hablado gente como, bueno, Mini o Good sobre su presencia. Yo creo que es como mucho más extendido de lo que creemos, de que la gente ha utilizado mucho a Leo aspiracionalmente a jugar como él y han aprendido mucho de él, de un estilo como muy inteligente, muy pensado, muy de capacidad de clutch, de analizar la situación, de actuar justo con el movimiento preciso en el momento preciso, con la bala precisa, o sea, todo muy así, ¿no? Como un juego muy inteligente, muy nuts, pero para mí bastante mejor, ¿sabes? Una cosa muy loca. Pero bueno, me gusta mucho porque en las citas podemos ver que realmente hay mucha gente tier 1 que admite que lo ha utilizado como referencia para ser mejor jugador, y yo creo que esto es algo siempre bueno. Y ahora vamos a hablar sobre la canción de la Champions que ha salido definitivamente. A ver, yo lo he estado escuchando, lo he escuchado 2 o 3 veces, la verdad me ha gustado. Debo decir que no, musicalmente no es como de mi agrado, pero en cambio el storytelling que tiene y también la animación me gusta mucho y creo que está trabajada, pero a mí como que musicalmente tampoco me llama mucho, me parece como que es como muy inerte, como muy sin una personalidad como muy definida. Me gustan más otras canciones del Mundial, sobre todo la de Die For You, creo que se llamaba, que para mí es sin duda la mejor. Le he puesto en torno a un 6,5 de puntuación, pero bueno, yo creo que es una canción que está bien, sin más, pero tampoco es como nada estelar. Me gustaría escuchar vuestra opinión y cómo la veis. Tengo pendiente hacer en el canal secundario un tier list de las mejores canciones del Mundial para mí y el porqué, y explicar el por qué para mí son las mejores unas o las peores otras, ¿vale? Pero bueno, ponedme en los comentarios qué pensáis al respecto. Y sobre más noticias de actualidad, pues ahora mismo está rondando un vídeo que se está haciendo bastante viral, lleva apenas 3 días y casi medio millón de visualizaciones, de Keo, ¿vale? Que es un creador de contenido anglosajón, que el vídeo en cuestión se llama ¿Por qué todo el mundo odia Valorant? Y es un vídeo en inglés en el que, bueno, explica un poco qué es lo que está pasando en Valorant, porque la gente pues le tiene como, bueno, pues está o dejando el juego o bien con una actitud un tanto cuestionable, ¿no? En este vídeo dice cosas bastante curiosas. Una que me ha llamado mucho la atención es que parece ser que la player base del Valorant ha bajado una barbaridad desde hace años y que estamos en números preocupantes, y eso que estamos en Champions, es decir, no estamos fuera del circuito. Él lo pone como prueba que en el acto 4 había 30.000 Immortals y en el acto anterior ha habido 7.000. Claro que esos actos son como de 2 o 3 meses lo que incluye, ¿no? Y eso es una bajada espectacular. Yo lo he notado en otras muchas cosas, por ejemplo en Tracker GG, el otro día salieron números que a mí me parecieron francamente alarmantes. De hecho, creo que están bugueados 100% porque no tendría ningún sentido lo que hay, pero he estado investigando y todo apunta a que el número de usuarios ha bajado una barbaridad, unas cifras
muy preocupantes, lo cual es rarísimo porque acaba de salir el móvil en China, está ya en consolas y tal, pero todo parece que yo creo que en las oficinas de Riot están saltando las alarmas. Y tengo pensado hacer un vídeo yo al respecto de las razones de por qué creo que está sucediendo esto. Y también tengo un vídeo pensado que de hecho va a salir en nada en el canal secundario, en el que voy a ver en directo el vídeo de Keo y voy a explicar punto por punto con lo que estoy de acuerdo y con lo que no, porque hay muchos puntos en los que él explica por qué la gente está, o sea, por qué la gente está dejando Valorant y por qué la gente le está cogiendo tanto hate al juego, que creo que tiene mucha razón, y hay otros en los que creo que no tiene nada de razón y está muy desacertado. Pero es interesante, creo que es un vídeo muy honesto y desde luego lo hace no desde la mala fe, sino con el propósito de que el juego mejore, que yo creo que es lo que diferencia, ¿no? Porque mucha gente muchas veces me dice, es que eres muy crítico con el juego, pero yo siempre he pensado que al final los que realmente amamos el juego, los que estamos ahí desde el primer día y los que realmente amamos lo que ha significado Valorant en nuestras vidas, y sé que es un juego, o sea, lo sé claramente, pero yo que soy una gran amante de los videojuegos, el Valorant me ha llenado de unos momentos maravillosos. Para mí ha sido muy duro entender cómo se iban tirando ladrillos rotos y formando un muro que era claro que se iba a acabar cayendo o desmenuzando poco a poco, y ha sido como muy duro ver esto, ¿no? Ver esa deconstrucción de algo que fue maravilloso en la época de 2022, 2021, a lo mejor un poquito 2023, y cómo se ha ido lapidando con una toma de decisiones, en mi opinión, absolutamente pésima, ¿no? Entonces yo muchas veces estoy como muy enfurecido porque yo lo decía, ¿no? Es como cuando tienes como el padre que tiene un niño que sabe que es inteligentísimo y que no se esfuerza nada en la vida y que saca malas notas porque no quiere estudiar y te duele el alma porque dice, es que tío, tienes todo lo que la gente querría tener, un talento increíble, una capacidad increíble, y no te da la gana. No te da la gana, no quieres, por lo que sea. Entonces estás como rabioso por cómo está desaprovechando su capacidad y su talento, y al mismo tiempo le quieres porque es tu hijo y es que es lo que hay, ¿no? Y siempre estás pues esperando a que cambie y que vuelva, ¿no? Es una sensación muy rara que me ha pasado prácticamente con este juego y con el Counter a lo largo de mi vida. Eso, creo que encaja muy bien el ser capaz de someter el juego a estas duras críticas y luego al mismo tiempo quererlo, porque yo creo que realmente quien más lo quiere es quien lo critica, pero luego se queda ahí, ¿no? Por lo que sea. Pero bueno, yo sigo pensando que quiero creer que van por buen camino, quiero creer que se han dado cuenta de esto y que el año que viene será un año mejor. Me cuesta verlo, la verdad, pero quiero creerlo. No sé. Ya lo veremos. Yo ya lo he dicho muchas veces, que si el año siguiente las cosas no pintan mejor, yo ya posiblemente acabe abandonando el juego, porque he intentado dar todo lo que he podido de mí y es que hay un momento ya que ya es tanta la frustración que te genera que tampoco puedes hacer como mucho más, ¿no? Como creador de contenido. Pero bueno, ojalá vaya bien. Yo realmente de corazón lo que espero es que Valorant le vaya bien. Una cosa que me dicen mucho en los directos y que muchos pensaréis es, pero si al final al decir que el juego no está bien o criticar el juego, al final tiras piedras contra el propio tejado del juego y contra ti mismo, ¿no? Porque al final mucho tu contenido es Valorant y tal. Yo siempre lo he dicho, al final creo que a quien me debo no es a Riot ni me debo al juego como creador de contenido, me debo a mi audiencia. Y de la misma manera que he sido capaz de durante dos o tres años mostrar una ilusión exacerbada con el juego y defender a capa y espada cuando creo que las cosas estaban haciendo magníficamente bien, no creo que se me deban caer los anillos a la hora de cuando el juego está muy mal, que esto, insisto, no es de ahora, el juego lleva mal 2 años y ahora estamos estamos sintiendo el abandono de hace 2 años, esas malas decisiones que yo ya venía subrayando desde hace mucho tiempo y quien me siga pues lo sabe. Y creo que al hacer esto yo estoy siendo honesto conmigo mismo y también con la audiencia, y no me quiero sentir como un mentiroso o una persona que intenta manipular a la gente, ¿no? Yo sé que muchas veces, y me lo han confesado y me lo han dicho muchas veces cuando yo hablo mal del juego, hay mucha gente que le incito a abandonar el juego y dejarlo. Y yo la verdad es que estoy bien, o sea, yo me gusta sentir que digo las cosas tal y como son, claras como las veo, sean buenas o sean malas, y que luego la gente tome las decisiones oportunas. Que si sigues jugando al juego, genial, yo también sigo jugando al juego y ahora tendría otros menesteres a los que me ocuparme, pero el juego realmente me parece un buen juego y creo que tiene muchísimo potencial y me ha hecho pasar muy buenos momentos. En el momento en el que vea que lo negativo supera lo positivo, que es lo que he dicho muchas veces que posiblemente pueda llegar el próximo año, pues lo acabaré dejando. Pero mientras tanto,
hay que intentar seguir luchando y la manera de luchar es protestar. Es así de sencillo, es protestar, es reivindicar, evidentemente siempre desde lo saludable y no desde lo tóxico y volverte loco, ¿no? Pero intentar un poco contribuir tu granito de arena de no volverte complaciente, no tener miedo de dañar a la desarrolladora por si dices algo y te dejan de invitar a los eventos, que sé que hay un miedo exacerbado por parte de los creadores de contenido a que esto suceda, y lo entiendo porque es su trabajo y ganan dinero de esto y lo entiendo, y no hay, pues cada uno que lo vea como lo vea, pero yo de verdad que realmente, os lo digo desde el fondo de mi corazón, dejaría absolutamente lo de crear contenido para Valorant si con ello el juego mejorara y volviera a lo que era en el 2022. Y yo, aunque me dedique a otra cosa, tenga mis momentos chilling de poder refugiarme en el juego y de tener bonitas experiencias y buenos momentos, ¿sabes? Con mis amigos, yo mismo, porque realmente creo que el Valorant en su buen momento, y quien lo conoció en su buen momento, de verdad que era algo maravilloso. La comunidad que había, el ambiente que había, la ilusión que había cada vez que salía una gente y todos estábamos ahí pensando cuál será la nueva gente y viendo los leaks y todo lo que se notaba para... Me acuerdo con Astra, ¿no? Que salía ese plano y todos mirando a ver lo que hacía en el plano cada una de las habilidades, etcétera, etcétera. Son momentos que eso te lo llevas contigo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría ver. No pues todas las noticias que están saliendo últimamente, ¿no? Que ahora sale un mapa y prácticamente los creadores de contenido hay que obligarles a que lo jueguen, ¿no? O algunos. Pero es que es así, es algo honesto. Al final es consecuencia un poco de todo lo que ha pasado. Y este vídeo, que os digo, pues habla un poco de todo esto, ¿no? De toda la gente que ha ido dejando el juego y el porqué. Pero bueno, ya os digo, en el canal secundario os dejaré mi reacción a este vídeo y luego tengo pensado hacer en este canal uno de mío propio, creo que contando cosas que otra gente no ha hecho o enfocando de una manera un poco distinta. Y bueno, ya se verá. También me gustaría escuchar vuestro punto de vista. Yo desde luego no he llegado a tirar la toalla del todo con Valorant. Me sigue divirtiendo a día de hoy. Es verdad que me divierten otros juegos y por eso mi stream pues a lo mejor es un 50% Arena Breakout y otro 50% Valorant. Ya no es como todo el rato Valorant como era hace años, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Al final y al cabo la vida es así. Y debo decir que una de las razones por las que me sigue gustando tanto el Valorant, ¿vale? Aparte de por jugarlo, evidentemente, aunque ahora como que me canso antes, pero es por ver el competitivo, que el competitivo me sigue gustando, aunque haya cosas como el RNG y todo eso que me gustaría que cambiaran. Pero también mucho, por ejemplo, este café, este espacio de poder contar cosas sobre Valorant y la gente escuchar opiniones y tal, creo que mola, me divierte, me lo paso bien, me incentiva, me motiva. Y también los documentales me gustan mucho. Que por cierto, los documentales, tenéis el vídeo del documental de Ara que he subido hace unos días, que creo que está muy bien, os recomiendo verlo, os lo dejo por aquí en la descripción y ya me contaréis a ver qué os parece. Pero en definitiva, que bueno, vamos a ver qué pasa y a ver cómo utiliza sus cartuchos, ¿no? La empresa. Vamos ahora con una noticia bastante triste, ¿no? Y es que la LVP ha abierto un ERE, ¿vale? Y con esto pues se ven afectados 59 empleados, ¿vale? De la LVP. Para los que no sepáis un poco qué es esto, lo explico así de manera sencilla y simple. La LVP primero es la empresa que gestiona los derechos de retransmisión de la competición de Valorant aquí en España, ¿vale? No sé si en LATAM también o parte de LATAM, pero yo creo que España es completamente independiente, ¿no? Y esto creo que la compró en su día MediaPro con una compra multimillonaria, bueno, y ellos ahora mismo tienen los derechos de explotación de la liga. Básicamente es un mecanismo legal que hay en España para regular tu plantilla de trabajo, ¿no? Cuando vas a despedir a mucha gente o vas a afectar a su contrato, van a tener una jornada menor, le vas a tener que pagar menos o lo que sea, pues tienes que activar este mecanismo, que también está pues el Estado de por medio, tienes que demostrar que hay una situación económica desfavorable, que lo haces por necesidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que no sea esto como que sea como muy gratuito, ¿no? Despedir y que se vea que está justificado. En este caso, en el de la LVP, pues son 59 empleados los que se ven afectados. Creo que leí por algún lado que era el 90% de su plantilla. Tiene pinta, según he leído, que no se va a tratar de un despido definitivo, sino más bien de una suspensión o una reducción temporal, ¿vale? Aunque no está del todo claro. Esto es una muy mala noticia por muchos factores. Primero por la gente que creo que ya en este sector se vive en una situación un tanto precaria, pues todos los afectados evidentemente es una situación horrible, es una situación asquerosa, nada agradable, con mucha angustia, así que sobre todo mucha fuerza a todos los afectados. Por otro lado, creo que también es una mala noticia porque refleja un poco la situación del sector.
y al final este sector pues no está tan bien como muchos nos creemos, ¿no? Fuera ya quitándonos del meme este de Suja, de que los eSports estaban en un buen momento, porque me habéis acribillado, puse un tuit de esto y me habéis acribillado las respuestas del meme de Suja. Yo ya sabía en ese momento que no era así, de hecho le respondía en su día y demás, pero vamos, yo no creo que estemos en un buen momento ni lo hemos estado, creo que vamos cada vez a peor. También creo que acabaremos saliendo, no sé si con tanta fuerza como con el COVID, ¿vale? Porque he escuchado, hablando estos días con mucha gente, he llegado o me ha comentado mucha gente que es posible que todo esto se trate de una moda y los eSports acaben siendo algo de nicho, ¿no? No vaya a ser algo como un fenómeno tan global como creíamos. Tengo mis propias impresiones al respecto, no lo voy a comentar aquí porque dijimos que iba a ser un podcast más corto, pero bueno, en general creo que es una muy mala noticia. También te digo, y voy a ser honesto, ya sabéis que no quiero bailar el agua a nadie, creo que 59 empleados para el producto que nos llegaba a nosotros no era como muy representativo. No quiere decir esto que no estuvieran haciendo nada, ni muchísimo menos, sino que a lo mejor no estaba bien coordinado el trabajo, o hay veces que a lo mejor la cadena de valor no está bien ajustada, ¿no? Y donde está invirtiendo mucho la empresa, eso no se ve claramente en el producto, ni tampoco, por supuesto, esto no quiere decir que al final cuando tienes a 59 empleados, los 59 estén son los que veas en plató, los que estén en grabación y muchísimo menos, ¿no? Hay un equipo muy fuerte detrás, los que venden el producto, los que están en contacto con Riot para hacer cualquier gestión, los que se dedican a marketing, los que se dedican a hacer todas las infografías, todo el apartado visual, o sea, hay muchísimos oficios que se ven afectados que no percibimos. Pero sí que es verdad que a mí me preocupan dos cosas. Primero, que 59 me sigue pareciendo un número grande o alto, ¿vale? Para una empresa como la LVP. Y también debo decir que otra cosa que me sorprende es que un movimiento así, para mí, es como una especie de antesala a un cierre. O sea, es decir, si estás quedándote con un 10% de la plantilla y tú pretendes operar, es como, a ver, si con 69 personas, que debéis ser casi 70, el producto era así, que ya había críticas de por medio, Mixwell salió criticándolo, yo le critico muchas veces del producto que nos llega a nivel visual, a nivel de cosas como la imagen, la realización, etcétera, etcétera. También es verdad que aquí incluye la retransmisión de League of Legends y Valorant, ¿sabes? Y no sé de la retransmisión de League of Legends, a lo mejor la League of Legends es espectacular y esto pues lo podría entender perfectamente, pero sí que es verdad que me cuesta entender cómo un movimiento así, un ERE así tan grande, que tiene tanta tasa de afectación a la plantilla, planean seguir su curso. Porque yo lo que he estado escuchando es que esto no cambia las cosas, que la LVP va a seguir gestionando los derechos de retransmisión y van a seguir cubriendo Valorant y League of Legends y tal, pero lo planean hacer con un 90% menos de plantilla, con 57 personas menos. Es como si esto se va a notar, ¿no? Es decir, si no se nota, algo ha pasado aquí. Entonces no sé de qué manera lo vamos a notar y no sé cuánto más va porque positivamente no va a ir al producto. Entonces entiendo que el producto va a funcionar peor, ¿no? No lo sé, son como muchos interrogantes. También es verdad que yo estoy hablando aquí como tertuliano, viendo todo desde fuera, ¿no? Yo creo que los que, como se puede ver, son dos cosas. Primero, viéndolo con el tiempo, eso lo primero, creo que va a ser el mejor fedatario, el tiempo, y luego también pues alguien pues, que haya vivido dentro y pueda contar su experiencia, que creo que hay un podcast por ahí que hablaban con gente de la LVP. La verdad es que me gustaría entrevistar a alguien y contar un poco y que me cuente un poco la situación de dentro, porque de verdad yo estoy hablando de cómo se ve desde fuera, que tenéis que entender que es una cosa como muy extraña, ¿no? Es como un ERE grande, pero van a seguir operando con mucha menos gente, pero ya la gente criticaba bastante el producto por X o por Y, qué es lo que va a suceder, cómo lo van a orientar. Pero bueno, en definitiva creo que nos tenemos que quedar con que es una pena terrible que mucha gente pierda su trabajo, y también el hecho de que los eSports no son rentables, ¿vale? O solo muy pocos consiguen rentabilizarlo, y hemos vivido y hemos estado viviendo una burbuja. Es así, ¿vale? Y esto creo que casi nadie ya tiene una duda al respecto, y ahora mismo como que la situación se tiene que regularizar, y vamos a ver dónde termina este proceso de regularización, porque esto puede ser que no haya acabado y que bueno, que igual que muchos equipos tier 2 han cerrado, muchos jugadores de tier 2, que esto yo lo decía el otro día en mi stream, muchos jugadores pues están dejando el juego, entonces es algo raro. Pero bueno, dejando esa noticia, vamos con otra noticia, y es que han anunciado y hemos visto un nuevo HUD o un overlay nuevo en la Champions, ¿vale? Lo estuvo presentando Leo Faria, lo hemos podido ver en in-game,
in-game y la verdad es que yo estoy maravillado, visualmente me parece espectacular. Lo único que recalco es verdad que la colocación del dinero es un poco como asimétrica y dificulta mucho estar leyendo, sobre todo para los casters, el dinero que queda en ronda. Pero fuera de eso creo que es un avance bueno, es todo como más claro, más visual, más bonito también, que creo que siempre ayuda, que mucho que digan que el UX UI ahora es que accesibilidad al usuario y demás. Yo creo que un diseño bonito siempre invita más a prestar atención y a contemplar y a entender las cosas, ¿vale? Y creo que es un buen punto. No sé qué pensáis al respecto, pero creo que está bastante bien y estoy contento, la verdad, con el overlay que han puesto. Así que nada, simplemente aplaudir a Riot, porque creo que ese es el camino, ¿no? Hacer cosas como estas, igual cosas como el Power Ranking que hice el otro día, creo que eso es bueno y anima bastante el juego, así que un puntazo para ellos. Luego, por otro lado, agradecer a toda la gente que estuvo apoyando el otro día a Giants contra Sentinels, que realmente nos impusimos. Fui ahí a Málaga a hacer watch party del evento con parte de la afición y la verdad es que fue espectacular. Me lo pasé genial. Tenemos pensado hacer otra watch party para, no sé si el siguiente partido o el siguiente, o el de Paper Rex, o ya sería o pasamos grupos o el de losers. Pero bueno, ya lo veremos y os informaré por Instagram. Que por cierto, os dejo mi Instagram por aquí, seguidme porque muchas veces las noticias las doy por ahí. O en el grupo privado que tengo, por medio de historias y tal, y pretendo darle bastante más caña. Pero bueno, que bastante bien. De hecho, hemos sacado una camiseta París 2025, es un drop, por cierto lo tendréis en la web. Código Hitbox si la queréis comprar, que me ayudáis. Pero vamos, en general muy bien. Hice hace unos días, que ya lo he comentado antes, pero un documental de Ara, que la verdad es que la historia ha sido curiosa, porque inicialmente iba a hacer un documental de Bibson, lo tenía ya prácticamente hecho, me dio una paliza porque la idea era sacarlo antes del Mundial, ¿no? Y el documental, a ver, la verdad que el de Bibson a mí también me gustaba mucho, pero cuando se lo presenté a Bibson, para ya grabarlo y publicarlo, Pipson me dijo que no se sentía a gusto, que le gustaba mucho y tal, pero que él prefería ser una persona low profile, que no le gustaba estar ser como mediático, ¿no? Y que la gente hablara de él, que él simplemente quería trabajar, quería hacer su trabajo lo mejor posible, estar con su mujer y con su perrito, el cual, por cierto, está malito y está haciendo un tweet para que le ayudéis con la transfusión de sangre. Yo le he dado retweet por si alguien le quiere echar un cable. Y eso, que él es feliz con eso y que no quiere estar como en el ojo público, ¿no? Ni que se le critique, ni que se le elogie, ¿no? Que simplemente se le deje trabajar, lo cual le honra. Y lo que pasó es que a casi 7 días de publicar el vídeo, pues tuve que hacerlo de otra persona y me pareció que un buen candidato era Ara, porque tiene una historia muy bonita, que es que en 6 meses ha conseguido de ser un jugador de Rankeds a ser un jugador que va a Mundial y ha pasado como por muchas fases, y eso es lo que contamos en el documental. Creo que ha quedado bastante bien, pese a que ha sido el documental más rápido que he hecho. O sea, hemos tenido, por eso no pude streamear algunos días y demás, porque estábamos con el guión que no, bueno, estaba con el guión que no paraba, luego la edición, o sea, ha sido un Cristo de narices. Que gracias, por cierto, a Mañesco por la edición, muy buena edición, y también a Pollito por ayudarnos con la coordinación. Pero bueno, que os lo recomiendo, os lo dejo en la descripción, echar un ojo, no os vais a arrepentir y así sabéis un poquito más de storytelling. Y también gracias a toda la gente que es de aficiones como Crew o Leviatán y me estáis diciendo que ahora vais con Giants este mundial. La verdad que me llena de felicidad. Y poco más. Y ya luego las dos últimas noticias con las que voy a terminar, ¿vale? No tanto ya de Valorant. La primera es avisaros de una cosilla, y es que el día 15 de septiembre, creo que es mañana para cuando veáis este vídeo, va a salir en la Arena Breakout para Steam, que es el juego que yo estoy jugando ahora mismo, 50% Valorant y 50% Arena Breakout, y bueno, lo vais a tener free to play en Steam. Una cosa buenísima es que el juego ya no tiene pay to win. Antes podías como comprar moneda por dentro del juego, lo han quitado y ahora han dicho que han escuchado a la comunidad y que ya no va a haber pay to win, con lo cual es un momento increíble para empezar a jugar a este extraction shooter muy divertido. Yo la verdad es que me hablo muchísimo con los devs y la verdad me hacen muchísimo caso a las cosas que digo. De hecho, me han dado un honor increíble, que es que ha salido un emblema de mi comunidad, ¿vale? Dentro del juego, que suscribiéndote a mi canal de Twitch durante este mes, bueno, cuando sale creo que el día 15 o el día 16, pues puedes conseguir un graffiti dentro del juego de Enemy Down. Bueno, yo creo que los que me conocéis por la broma de los roleplays y demás, el típico Enemy Down. Pues eso, me pareció una manera bonita de compartirlo con la comunidad. Entonces, suscribiéndote a mi canal de Twitch, pues por la cara te dan ese graffiti dentro del juego, que mola mucho, lo estaréis viendo en pantalla. La verdad, me siento súper honrado por parte de los devs. 5 años, 12 horas diarias con Valorant y ni un detallito de estos, y esta gente en 2 meses
apoyando su juego, porque realmente me parece un buen juego. Fijaos, es que de verdad que es chapo por ellos y muchas gracias, de verdad, lo agradezco de corazón, es un honor increíble. Y también deciros que el día 16 a las 12 de la noche hora española van a hacer un torneo de $100.000 y van a invitar a Shroud, a muchísimos streamers anglosajones y americanos y tal. Es un torneazo increíble y me han designado como el co-stream oficial para hacer pues co-stream del torneo. Estaré con Nara, que todos le conoceréis de Universo Valorant, que también le gusta mucho el juego, y estaremos ahí haciendo como una especie de host party, ¿no? Comentando todo el torneo y explicando para los nuevos usuarios que estéis entrando y tal, pues que sepáis eso, que estaré comentando ahí el torneo con vosotros y viéndolo y disfrutando, porque es un torneazo brutal. El juego está increíble, de verdad, dar una oportunidad porque creo que os va a gustar mucho. Tenemos también un Discord para la gente que le esté gustando y tal. Y ya os digo que ahora mismo mi tiempo de streaming, de creación de contenido, lo está ocupando Valorant y Arena Breakout. Los dos me parecen unos juegazos, pero bueno, os invito a que con el lanzamiento de Steam pues vosotros también lo probéis. Y por último os voy a hacer la recomendación antes de irme, ¿vale? Dos recomendaciones, peli y libro, ¿vale? Y de recomendación sobre películas, este fin de semana he ido a ver la última película de los Warren, ¿no? Me gustó, ¿vale? Me gustó. Creo que las películas de los Warren son como películas que están bien, no me parece nada como excepcional el género. Ya sabéis que a mí el género del terror me gusta bastante, pero creo que está bien, es bastante entretenida, hay algunos momentos de tensión. Le pongo un 6, un 6,5, os recomiendo verla, la verdad, y para pasar el rato y a la gente que os guste el terror. Es un poco más de lo mismo, pero creo que es como que la película que le da cierre, ¿no? Me entró el otro día porque me puse a investigar sobre los Warren y demás, y me pareció como muy curioso, ¿no? El cómo es la vida, ¿no? Y cómo es luego todo lo que dicen de que el karma llega y demás. Perdonadme que me pongo un poco filosófico, pero es lo que me surgió el otro día, ¿no? Porque estaba pensando que, leí y parece ser que los Warren, pues no era en absoluto como lo cuentan en las películas. Evidentemente que veían que existían fantasmas por ahí danzando, pues, y exorcismos, pues evidentemente no contaba con eso, ¿no? Pero sí que contaba como que su intención era como muy pura y que realmente pues intentaban ser lo más nobles y honestos posibles. Pero bueno, escuché varios reportajes, varias historias y tal, que al parecer eran bastante piratas, ¿no? Digamos, o sea, que hay gente que de hecho los llamaba estafadores, ¿vale? Para que me entendáis, que fingía muchas cosas, contaban las cosas medio verdad, medio mentira. Tenían como mucha pinta de vendedores ambulantes, por lo que escuchaba, ¿no? De que siempre intentaban, pues inventar una narrativa muy de que ellos pudieran popularizarse y ganar dinero, ¿no? Independientemente de que realmente reportaran casos y todo, ¿no? Y esto, claro, me hizo pensar y digo, joder, qué curiosa es la vida y qué equivocado está el concepto de karma, ¿no? Que personas así que estuvieron como una vida dedicándose a algo así, y perdóname la expresión, pero y de manera indirecta estafando a la gente, mintiendo a la gente, contando cosas que no eran, intentar popularizarse a base de algunas mentiras y algunos engaños porque aprovechándose un poco, sobre todo de familias que a lo mejor no eran tan favorecidas y demás, y que además de enriquecerse con eso, ¿vale? Una vez fallecieron y se ha contado toda su historia, porque yo entiendo que todo esto tendrá como pues unos derechos y unas patentes que habrán heredado su familia, y que todo el tema de estas películas pues evidentemente va destinado a estos, ¿no? Y no sé qué me contó además el otro día, que parece ser que las películas de los Warren son de las pocas que a la semana de estrenarse de terror, a la semana de estrenarse prácticamente se amortiza la película, ¿vale? Es decir, que son un éxito taquillero increíble. Pues me parece curioso que una vida así, una vida de como una labor muy desleal, muy de vender humo, no solo les haya repercutido positivamente en vida a nivel económico, sino que además su familia y sus herederos se están enriqueciendo a base de contar esa historia, pero encima blanquearla, ¿no? Porque al final, cuando tú ves las películas, son un amor. O sea, tú ves al matrimonio y uno
que si el marido que velando por los más desfavorecidos, por preocuparse por las familias, por la gente no pudiente, porque no sufran, etcétera, 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 pero luego les ves en grabaciones suyas reales de cómo se abusaban de las situaciones de gente que estaba absolutamente desesperada, que a lo mejor pues era un poquito de conocimiento, un poco catetillos, y perdóname la expresión, de que les contabas cualquier cosa y pues se lo iban a creer también porque eran otros tiempos. Digo, joder, el contraste ese tan duro y parece que sea lo contrario, ¿no? Da la sensación a veces de que gente que no hace bien, luego le va bien, ¿no? Y dije, qué injusta es la vida a veces, ¿no? Pero bueno, es simplemente esa reflexión, ¿no? Al final también es verdad que tampoco creo en el concepto de buenos y malos, ¿no? Creo que todos somos malos de alguna manera, pero me pareció curiosa esa reflexión. Bueno, decidme vosotros un poquito lo que pensáis al respecto. Y luego, por el otro lado y por último, muchas veces me preguntáis acerca de la filosofía, porque en Steam nos ponemos a hablar de filosofía y lo que sea, y me preguntáis que por dónde podéis empezar, de algún libro que recomiende y tal. A mí personalmente, yo siempre digo que si os gusta la filosofía, las teorías de la justicia y demás, escuchéis ideas de toda clase, ¿no? Tanto de izquierdas, de derechas, cualquier idea muy, muy contraria a lo estipulado, creo que es bueno para abrirte la cabeza y ser como una persona como más, digamos, más racional. Yo diría más racional, ¿no? De que como que no te cierres a ciertas ideas y ya está, ¿no? Y este libro en cuestión, ¿vale? Es un libro que es de Michael J. Sandel, que se llama Justicia, que no sé si lo estaréis viendo, que me lo recomendaron en la Universidad Autónoma de Madrid cuando estudiaba Derecho. A mí personalmente me gustó mucho, yo ya había estudiado mucha filosofía por aquel entonces, y este libro me gustó mucho porque habla sobre muchas corrientes ideológicas, tipo pues el utilitarismo, el kantismo, el comunismo, el liberalismo, te habla un poco de todo, pero te habla también sobre ejemplos prácticos, es decir, al principio de cada episodio te suele contar como un caso práctico, por ejemplo, dos hermanos que se enfrentaron en bandos distintos en la guerra, los huracanes que ha habido en Estados Unidos y cómo han afectado a la población de la gente subiendo los precios, cosas así, ¿no? Dilemas morales, y a raíz de este dilema moral te desarrolla un poco pues, una corriente de pensamiento, y al desarrollar esa corriente de pensamiento lo que hace muy bien es que dice cosas como positivas y luego también dice cosas que él considera negativas, ¿no? Pero se muestra parcialmente objetivo, porque tampoco es como súper objetivo, ¿vale? No es como súper neutral, pero sí que lo muestra como de una manera un tanto abstracta los problemas y las ventajas que pueden tener el pensar así. Y además lo explica muy bien desde el axioma, ¿no? Desde cómo nace ese pensamiento y cómo se va desarrollando esa idea. A mí personalmente me gustó. Creo que para gente que está empezando en filosofía o quieres empezar con la política incluso, porque la política al final todo deriva mucho de esto, es un buen punto de partida, ¿vale? Evidentemente no os quedéis solo con esto, luego seguir evolucionando, pero creo que esto es un buen libro para tú empezar, leértelo, oblígate a leértelo, porque verá que a veces te puedes decir, joder, tal, pero oblígate a leértelo, a entender lo que dice, a expresar tu opinión contigo mismo en voz alta al final de cada episodio, y luego ve cambiando, empieza también luego a leer otras cosas, pero creo que es un muy buen punto de partida. Además, sobre Michael J. Sandel, él es comunitarista, que no es lo mismo que comunista, ¿vale? Son cosas distintas, como una persona que los comunitaristas son como que gente que critica a los liberales, ¿vale? Porque los considera como más egoístas y son como muy partidarios de nos gusta la libertad, pero con muchos límites, entendiendo siempre el sentido de la comunidad, de construir para lo que es el ser humano, etcétera, etcétera. Es una corriente ideológica curiosa y de verdad yo la recomiendo. Luego, estés muy en contra de las ideas o muy a favor de las ideas, creo que te va a venir bien y te va a ayudar a desarrollar un poquito un pensamiento crítico. Si os gusta esta recomendación, os iré haciendo otras recomendaciones de libros que a mí también me gustan mucho, pero ya os digo que siempre creo que para empezar a leer sobre esto tienes que leer como entender un poco todas las corrientes ideológicas, lo que promueven, y luego ya cuando hayas hecho esto, pues ya pues te pones a leer a Marx o a Stuart, a quien consideres oportuno, ¿no? Pero tener como un prisma de todas las visiones y luego ya sacar tus conclusiones de qué es lo que crees que puede ser para una sociedad mejor, que creo que eso es siempre como muy, muy subjetivo, ¿no? Y nada, simplemente eso. Michael J. Sandel, Justicia, os dejo el enlace para poder comprar el libro en la descripción de Amazon, al menos para que lo veáis y lo compréis donde os dé la gana. Pero bueno, os pongo mi enlace referido, que así, pues si lo compráis, pues también me ayudáis y poco más. Y nada,
con esto termino el café con Hitbox. Espero que os lo hayáis pasado bien. Creo que ha sido de las pocas veces que no he podido beber nada de café. O sea, ha sido todo el tirón. Quería además hacerlo pronto y más o menos me ha llevado una hora, pero porque me he liado con algunas cosas. No, voy aprendiendo, perdón. Es que el TDAH a veces empiezo a saltar entre Diana y Diana como Tarzán en la jungla y me pierdo, pero voy a intentar mejorar para hacerlo todo como más conciso. Y nada, muchas gracias por estar aquí como siempre. Un placer que me podáis escuchar y yo escucharos, porque ya os digo que leo los comentarios, no es coña, lo hago de verdad. Y que se os quiere mucho y nos vemos en el próximo café. ¡Chao! Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés, esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.